Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Lia Kawa y voy a hablar sobre la vida de Mahatma Gandhi. Estoy en décimo, la asignatura correspondiente es de Estudios Sociales. ¿Quién fue Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi es ampliamente reconocido como uno de los más grandes líderes políticos y espirituales del siglo XX. Honrado en la India como el padre de la nación, fue pionero y practicó el principio de Satyagraha, la resistencia a la tiranía, a través de la desobediencia civil masiva no violenta. ¿Qué aportó para la humanidad? Fue uno de los impulsadores del movimiento de la no violencia y uno de los líderes que impulsaron la independencia de la India en 1947. Durante décadas ayudó a las clases más pobres, como lo fue la India, y defendió la paz mundial como vínculo de unión de todas las naciones. Fue nominado 5 veces al Nobel de la Paz, aunque nunca se lo dieron. Estas investigaciones se basaron en el año de 1947, gracias a la independencia de la India. Durante décadas, Mahatma Gandhi ayudó como a los países más pobres, como lo son la India, y defendió la paz mundial como vínculo de la nación. Él luchó tras muchos años. Dependiendo de eso, fue nominado 5 veces al Nobel de la Paz, cosa que nunca se lo dieron. ¿Cómo aportó para la humanidad? Para defender sus ideales utilizaba métodos no violentos como la huelga de hambre, mientras lideraba campañas a escala nacional para mitigar la pobreza, expandir los derechos de las mujeres, crear armonía religiosa y étnica, y eliminar las injusticias del sistema de castas. Gandhi aplicó de forma suprema los principios de la desobediencia civil no violenta para liberar a India del dominio extranjero. No tanto aportó como para la humanidad, utilizando métodos no violentos. Uno de ellos utilizó la huelga de hambre, hecho por él mismo, mientras lideraba campañas a escala nacional. ¿Para qué? Para mitigar la pobreza, expandir los derechos de las mujeres por toda la India y por todas las naciones. Y quiso crear armonía religiosa y étnica y eliminar a toda costa las injusticias del sistema en la casta. Todo esto fue una suprema visión para los principios de la desobediencia civil no violencia para liberar a India del dominio extranjero. Si bien sabemos, en 1947 el dominio de India fue liberado y fue por el dominio extranjero. El dominio extranjero lo tenía sin liberación a India. ¿Por qué fue encarcelado? Hubo un tiempo en 1922 que fue detenido y acusado de sedición por algunas revueltas que se habían suscitado. El 18 de marzo de ese mismo año, la corte lo condenó a 6 años de prisión, prometiendo su liberación si hacía que las protestas cesaran. En 1922 fue detenido y acusado de sedición, algo no hecho, revueltas que se habían suscitado, sus mismas protestas por los derechos de las mujeres, por los derechos de las personas, hizo que el 18 de marzo la corte lo condenara a 6 años de prisión, sin aún hacer una liberación si cesaran las protestas, o sea que no hubiera más protestas. ¿Cuánto tiempo duró Mahatma Gandhi en la cárcel? La ley Rothwell negaba los derechos civiles de los indios. Conocedor de ello, Gandhi comenzó una serie de protestas durante estos años que llevaron que las autoridades inglesas lo detuvieran. El 18 de marzo de 1922, Mahatma fue condenado a 6 años. ¿Por qué fue encarcelado Mahatma Gandhi? Porque negaba los derechos, porque la ley Rothwell
que estaba en la Corte Suprema, negaba los derechos de los civiles indios, y como bien sabemos, Mahatma Gandhi era un civil indio. Conocedor de ello, Gandhi comenzó una serie de protestas que llevaron que las autoridades, como vio que Mahatma Gandhi lo hacía, lo hicieron detener. Entonces, si no cesaba sus protestas, lo condenarían sin liberación alguna a los 6 años de cárcel. ¿Cuánto tiempo duró el ayuno de Gandhi? Estuvo 6 días en ayuno y logró que los ingleses anularan las cláusulas que limitaban las libertades civiles de los ciudadanos indios, no británicos. Esta fue una de las 17 huelgas de hambre de Gandhi. Llevó a cabo durante su vida para denunciar el régimen colonista de la India. Lo que él hacía era no comer, como la huelga de hambre, que una de sus cláusulas que lo hizo privar de su libertad fue la que tuvo tras los libertadores de los civiles. Esta fue una de las 17 huelgas que él ha tenido en toda su vida, desde que empezó a liderar el Trato de la Paz durante la India por los tratados extranjeros. ¿Cuál fue la ideología de él? ¿Cuál era la ideología que él tenía? Gandhi era un ferviente partidario de la resistencia pacífica y estaba convencido de que la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que la arma de destrucción más poderosa concebido por el genio del hombre. Él lo decía así: la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad, aún más poderosa que la arma destructora, concebido por el genio del hombre. Esto es todo, muchas gracias. Esto fue un poco sobre la vida de Gandhi, alguien muy importante que por él nuestro tratado de paz sigue surgiendo. Gracias.